Bueno, ahora mismo hay muchísima gente que está hablando del conflicto de Irán, pero lo que nos importa realmente aquí es cómo nos afecta esto a nivel económico, así que vamos directamente al grano. Lo primero que yo estoy mirando es el petróleo. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz. Estamos hablando de unos 20 millones de barriles al día. Si esa zona se complica de verdad o el transporte se vuelve más difícil o más caro, tenemos un problema de oferta y cuando hay menos oferta o más dificultad para moverla, el precio sube. Esto no tiene más misterio. Ahora mismo el Brent está en la zona de 82-83 dólares y ha subido más de un 6% en el día. El WTI está en 75-76 dólares, subiendo casi un 7%. Esto no es una subida pequeña, eso es el mercado reaccionando a un riesgo que es muy real. Y ahora aquí viene lo importante, si el Brent se mantiene por encima de 80-82 dólares durante varios días y vemos volumen acompañando, esto ya no es un susto puntual, esto es el mercado aceptando un nuevo rango de precio. Y cuando el petróleo cambia de rango, cambian muchísimas cosas más. Porque si el crudo se mantiene alto, las empresas energéticas empiezan a ganar también más dinero. No es lo mismo vender barriles a 70 que a 85. Como puedes ver, los márgenes cambian muchísimo. Y aquí es donde yo empezaría a vigilar empresas como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y sobre todo empresas de servicios petroleros como podrían ser Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, porque cuando el petróleo se mantiene alto, las petroleras no solo ganan más, también invierten más y esas empresas viven de esa inversión. Si el Brent rompe con claridad 85 y sigue fuerte, históricamente el sector energía suele tener tramos bastante agresivos, no siempre, pero muchas veces sí. Ahora bien, cuando el petróleo sube, ¿qué pasa? Que se encarece la energía, el transporte, la producción y eso puede empujar la inflación. No ya mismo, pero sí cambia mucho las expectativas y cuando cambian las expectativas de inflación, cambia lo que el mercado espera que haga la Reserva Federal. Por eso lo siguiente que estoy mirando es el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos. Está ahora mismo alrededor del 4,09% y está subiendo y esto es muy importante porque si esto fuera solo miedo puntual, lo normal sería que el dinero entrara en bonos como refugio y que el rendimiento bajara, pero no está bajando, está subiendo. Eso significa que el mercado no está pensando solo en riesgo geopolítico, sino que está empezando a pensar en inflación más persistente y en tipos de interés más altos durante más tiempo. Y aquí es donde se pone interesante de verdad. Si el rendimiento de 10 años supera con claridad el 4,20 o el 4,30%, eso ya empieza a pesar más en bolsa, porque el mercado empieza a asumir que los tipos no van a bajar tan rápido como se esperaba hace una semana. Y eso afecta directamente a la bolsa porque cuando los rendimientos suben, el dinero es más caro. Y cuando el dinero es más caro, las valoraciones de muchas empresas se ajustan, sobre todo tecnológicas con múltiplos altos, empresas muy endeudadas o small caps que dependen mucho de la financiación. Entonces ya tenemos una cadena muy clara. Conflicto en una zona clave, el petróleo sube, riesgo de inflación, los rendimientos suben, presión en ciertos sectores de la bolsa y ahora añado otra pieza que también estoy mirando, el dólar. El índice está alrededor de 99 y está subiendo. Dólar fuerte y rendimiento subiendo suele significar que el dinero se está moviendo hacia activos en dólares, buscando seguridad o rentabilidad. Si el DXY rompe la zona de 100 con fuerza, eso suele meter presión adicional a activos de riesgo y materias primas. Y eso obviamente no son muy buenas noticias para todo el sector cripto. Por ejemplo, Bitcoin ahora mismo está en torno a los 67.000 dólares y hoy está cayendo alrededor de un 2 o un 3%. Con este contexto no me sorprende porque si el dólar está fuerte y los rendimientos suben, el riesgo suele tener más volatilidad. Si el petróleo se enfría un poco, el 10 años empieza a bajar y el dólar pierde un poco la fuerza, el entorno vuelve a ser favorable para criptos y ahí Bitcoin podría tener un tramo mucho mejor. Pero si el petróleo sigue alto y el 10 años sigue subiendo, el entorno para cripto puede ser más incómodo, al menos al corto plazo. Y esto básicamente significa que vamos a tener que tener un poco más de paciencia para recuperarnos con las criptos. Y otro punto a tener en cuenta es que el VIX ahora mismo está en torno a 25. ¿Y qué significa eso? Muy simple, el mercado está pagando más por protegerse porque espera movimientos más grandes de lo normal.
Cuando el VIX está por debajo de 20, el entorno suele ser más tranquilo. Cuando supera los 20 ya hay tensión y si empieza a acercarse a 30 y se mantiene ahí varios días, eso ya indica que el mercado espera días con mucha más volatilidad y esto afecta tanto a bolsa como a cripto. Entonces, resumiendo, el panorama que tenemos ahora mismo es este: el petróleo está subiendo, los rendimientos están subiendo, el dólar está fuerte y hay muchísima volatilidad. Ahora, ¿qué vigilo yo en este contexto? Por un lado, energía si el petróleo confirma ruptura y se mantiene alto. Y por otro lado, mucho cuidado con inversiones en tecnológicas caras si el 10 años sigue subiendo. Y en cripto, mucho ojo a la relación con el dólar y los rendimientos, porque si esos dos siguen fuertes, la volatilidad puede aumentar y si se giran, ahí sí podemos tener la oportunidad de volver a ver subida. Y en cuanto al oro, hoy está cayendo alrededor de un 2 o 3%. Eso también es interesante porque si esto fuera solo pánico, el oro estaría totalmente disparado, pero no lo está. Eso refuerza la idea de que el mercado está más centrado en inflación y tipos que en refugio puro. Ahora bien, si el oro rompe de nuevo máximos mientras el petróleo sigue subiendo, eso sí sería una señal muy clara de que el mercado empieza a preocuparse en serio por la inflación. Entonces, la conclusión que yo saco ahora mismo sería esta: estamos en un punto muy delicado. Si el petróleo se enfría y los rendimientos bajan, probablemente todo quede en un susto. Pero si el petróleo sigue fuerte y el 10 años sigue subiendo, el mercado puede tener que reajustar expectativas con los tipos de interés. Cuando el mercado reajusta esas expectativas de tipos, los movimientos no suelen ser los que esperamos, sobre todo en cripto. Aquí lo que podemos ver es mucho dinero yéndose a energía. Y dicho esto, espero que esta reflexión te haya ayudado, que te haya aclarado un poquito la situación. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like. Si quieres seguir viendo contenido similar, suscríbete al canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.